dedican a la comercialización de calzado, productos textiles y papelerías, los cuales solo podrán prestar servicio a domicilio. Los dueños de negocios, antes de abrir al público, deberán registrar los datos de su empresa y trabajadores en la página www.emergencia.bucaramanga.gov.co. La Iglesia Católica tiene un nuevo aire en Colombia con el nombramiento de Monseñor Luis José Rueda como arzobispo de Bogotá en reemplazo del cardenal Rubén Salazar. Nuestro director Juan Roberto Vargas tuvo una conversación con él sobre la nueva línea que tendrá la Iglesia en Colombia, en lo que tiene que ver también con el COVID-19, la pederastia e incluso el conflicto armado. La Iglesia Católica en Colombia tiene un nuevo jerarca. Si bien la Conferencia Episcopal Colombiana tiene su presidente, quien es nombrado arzobispo de la ciudad de Bogotá, de la arquidiócesis de Bogotá, la más importante y antigua del país, le da un papel clave a quien ocupe, repito, esa dignidad en la Iglesia Católica colombiana. Hemos contactado a esta hora de la noche en Noticias Caracol al nuevo arzobispo de Bogotá, a Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Monseñor, es un gusto saludarlo aquí en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchísimas gracias, y a todo el equipo de trabajo de Caracol y a todos los colombianos que a esta hora nos sintonizan. Lo hemos localizado en Popayán, donde hasta hace unos días pues sigue ejerciendo como obispo en la capital del Cauca, arzobispo de la capital del Cauca. ¿Cuándo asume en Bogotá? Si Dios nos da vida, según lo que me ha dicho el señor cardenal Rubén Salazar y el señor nuncio Luis Mariano Montemayor, será el jueves 11 de junio, el mes entrante. El mes entrante, pues aquí lo vamos a estar esperando. Monseñor Rueda, usted, quienes lo conocen, quienes saben de su trabajo, dicen que es muy cercano a la línea teológica del Papa Francisco y también del actual nuncio, que es muy cercano al Papa Francisco. ¿Cuál es esa línea, Monseñor Rueda? Yo creo que la línea de la Iglesia y la línea de los papas después del Concilio Vaticano II, que fue un soplo del Espíritu Santo a través de Juan 23 en la década de los 60, comenzando la década de los 60, ha sido una línea de pueblo de Dios, de sentirnos todos, hombres y mujeres, los ministros de la Iglesia y la vida consagrada y los laicos, todos como pueblo de Dios. Yo pienso que esa es la línea, y esa es la línea de los orígenes, de la fundación de la Iglesia, de la manera como el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les fue confiando una misión. Y cuando uno mira los hechos de los apóstoles, ve la fundación de esas pequeñas comunidades en las distintas ciudades de Asia y luego en Europa. Creo que esa es la línea teológica, sentirnos pueblo de Dios y con mucha alegría. Mire, viendo las entrevistas que usted ha concedido a prensa escrita, le vimos una a Marisabel Rueda en El Tiempo hace unos días, Monseñor, usted hablaba de eso, de la vocación social de la Iglesia. Mencionaba en ese diálogo que usted es de los que se monta a caballo por horas para ir a visitar enfermos en el Cauca y en las diferentes diócesis donde ha estado. ¿Cuál va a ser esa línea aquí en Bogotá? Repito, la más importante arquidiócesis de la Iglesia Católica en el país. Yo creo que cada región tiene su exigencia concreta, su topografía, los climas y las realidades sociales, pero hay una certeza, y es que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, la ayuda a discernir, la ayuda a responder en los momentos, a construir y a descubrir la presencia del reino de Dios, esas semillas del reino que están en todas las ciudades, en todos los campos, en todos los territorios, y con una gran ventaja de estar rodeado de un sinnúmero de sacerdotes diocesanos y religiosos, de religiosas, de laicos, de movimientos, de ese gran trabajo del Plan E, que se llama el Plan de Evangelización, que trabajó y organizó, implementó y está llevando adelante la Arquidiócesis de Bogotá, liderada en estos 10 años por el cardenal Rubén Salazar. Entonces es ir, conocer, amar y ponernos a servir en el contexto concreto de la capital de la República. Monseñor, cito una frase también que usted recordó de tantas que dijo el Papa Francisco cuando estuvo en Colombia sobre esa misión de la Iglesia que tal vez define, no sé si un vuelco o una continuidad o un refuerzo a lo que debe ser la Iglesia Católica. Y usted dice que la Iglesia debe buscar la santidad con el pueblo, no alejándonos de él.
Así es, Juan Roberto. Es que el Papa Francisco bebe de toda la doctrina del Concilio Vaticano II, de esa colegialidad grande de la Iglesia en todos los 5 continentes, y allí se nos habla en el primer documento del Concilio, que es la Lumen Gentium, de la mística y de la santidad del pueblo de Dios. Y creo que en la medida en que nosotros gocemos, disfrutemos siendo pueblo de Dios, con las familias, con los gobernantes, con los deportistas, con los niños, con los jóvenes, en las parroquias, en las aulas de clase, en todos los ambientes, nosotros nos sentimos la familia de Dios, esa única familia que Él quiso fundar y que les dijo: ya no los llamo siervos, los llamo amigos, ustedes son mis amigos. Y esa condición de amistad con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la que nos hace sentirnos pueblo de Dios, y por lo tanto no es redescubrir algo ni inventar algo, no me corresponde a mí inventar, me corresponde acompañar, valorar y disfrutar, gozar, ser feliz en ese servicio como pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Bogotá y con toda la Conferencia Episcopal Colombiana, porque este es un trabajo en sinodalidad, en colegialidad, con todos los obispos del país. Monseñor, esto también puede entenderse, esta, digamos, postura proactiva de la Iglesia Católica, en este caso en cabeza suya ahora, en la arquidiócesis más importante del país, también como una manera de responder a la desbandada de fieles que ha tenido la Iglesia Católica. Colombia no ha sido ajena a eso, lo mencionaba incluso el Papa cuando estuvo en Colombia. Sí, yo creo que nosotros tenemos la alegría de acompañar en muchas regiones y de tener la certeza de que nosotros estamos cerca de las distintas realidades. Es que la Iglesia ha sido una servidora durante todo el tiempo, Juan Roberto. Si usted se pone a mirar los ancianatos, los orfanatos, los lugares de atención de enfermos, los bancos de alimentos, las parroquias en zonas muy complicadas de orden público, como aquí en el Cauca, en la zona Pacífico, en el Chocó, y en las ciudades también, en barrios y en comunas con dificultad. Entonces nosotros hemos estado metidos allí en la cercanía, llamando. El Papa Benedicto nos dijo una cosa muy sabia cuando estuvo en el Brasil: no se trata de que nosotros hagamos una cosa distinta que atraer, nosotros obramos por atracción, y la atracción deben ser las obras. El Señor Jesús dice siempre: si no me creen a mis palabras, créanle a mis obras. Y yo creo que estamos en el tiempo de las obras, de los signos de cercanía como pueblo de Dios, que son las que atraen y evangelizan. Y mire el tiempo que le tocó, Monseñor Rueda, a usted como a toda la Iglesia y como a toda la sociedad y al planeta, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia, donde pues estamos confinados, donde las sociedades se enfrentan a algo que nunca habían enfrentado, ni en materia de salud, ni en materia social, ni en materia económica. Y muchos ya están hablando de la pospandemia. La Iglesia Católica, ¿cómo lo ve? Ese mundo después del COVID-19, más sensibles, más humanos, más solidarios, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo interpretan? Mirando hacia futuro, nosotros estamos mirando escenarios a 1 año, 2 años también, de manera muy colegial, porque esto nos sorprende a todos y debemos ir como leyendo, haciendo discernimiento dinámico de lo que va pasando para poder servir. Pero es muy ilustrativo y muy motivante el capítulo 10 de San Lucas, donde Jesús se presenta como el buen samaritano, que ve la situación de dolor del enfermo, del que está tirado en el camino, y no solamente del que tiene enfermedades físicas, sino de las enfermedades morales, de las enfermedades psicológicas, de las enfermedades sociales. Y dice la palabra de Dios: lo vio, se conmovió, se detuvo, sanó sus heridas y acompañó. Eso nos corresponde a nosotros en la pospandemia, continuar en esa actitud y en esa espiritualidad de iglesia como buen samaritano, que es Cristo Jesús, que se acerca al que está herido en el camino, y en este caso todos estamos heridos, incluyendo nuestra vida sacerdotal. Monseñor, otro tema de coyuntura muy doloroso para la Iglesia Católica, usted lo mencionaba, que tal vez es la herida más profunda que hoy tiene la Iglesia, y es el tema de la pederastia. Un sacerdote en Medellín, el padre Yepes, suspendido por el Vaticano, sacerdotes en Villavicencio investigados por presuntos abusos sexuales a menores. Usted desde la Arquidiócesis de Bogotá, ¿cómo va a afrontar un tema tan delicado y tan sensible como este? Es un tema realmente delicado.
es un tema sensible, es un tema que ha sido muy bien trabajado por el señor cardenal Rubén Salazar, allá con su oficina del buen trato y con esa ruta del buen trato de la atención a las víctimas, porque por ahí empieza, por atender a las víctimas, por reconocer nuestros errores, por pedir perdón, por acompañar el crecimiento y la sanación de las víctimas y de las familias de las víctimas, por reconocer nuestras fallas, por aceptar que eso tiene unas consecuencias para la vida de los sacerdotes y de las comunidades. El tema del celibato, monseñor, el celibato de los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿qué postura tiene usted, qué opinión tiene usted de ese tema? Yo tengo la misma postura que tiene toda la Iglesia desde el comienzo y reafirmada en el Concilio Vaticano II y con los últimos papas, los papas del posconcilio, Pablo VI, que le trabajó al tema, San Juan Pablo I, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, y es que el celibato de nosotros los sacerdotes es un don de Dios y es una tarea. Don y tarea, es un gran don. Mire, Juan Roberto, cómo nosotros como sacerdotes podemos servirle a distintas zonas de la geografía colombiana, precisamente porque ponemos al servicio de los demás nuestra afectividad, nuestra vida interior, nuestra disponibilidad total, y en eso el celibato se convierte como en una libertad, un don espiritual que nos ayuda a ser felices como seres humanos, pero poniendo todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra capacidad al servicio de todos aquellos que en nuestras comunidades parroquiales esperan nuestra paternidad, nuestra evangelización y nuestro servicio. Por lo tanto, el tema del celibato continúa siendo vigente y siendo agradecidos con Dios, dándole gracias por este don y construyéndolo cada día, porque es un don y es una tarea para nosotros los sacerdotes y un bien para la comunidad. Una última pregunta, monseñor Rueda, agradeciendo su gentileza. Usted está dejando una región como el Cauca, usted se la ha caminado, la ha montado a caballo, ha estado en río, a bordo de lancha, se ha metido en unas zonas, en una región muy difícil. ¿Cómo hacerles entender a estos delincuentes, de estos grupos criminales, de delincuentes también guerrilleros del ELN, disidencias de las FARC, que paren esta crueldad contra la población civil? Es que no se puede entender, no hay manera de entenderlo, monseñor. ¿Cómo hacerles entender y qué mensaje les deja ya cuando usted, repito, está dejando la arquidiócesis en esta zona del suroccidente del país? Yo quiero hacerle un llamado a los violentos y a los corruptos, tomando una frase del Papa Francisco cuando nos convocó al Año de la Misericordia en toda la Iglesia Universal. Y es que el Papa nos ha dicho: es muy importante que aquellos que están por caminos torcidos de violencia, de terrorismo, de narcotráfico, de delincuencia, sientan que tienen una oportunidad en el amor de Dios. A ellos les hemos dicho por muchas formas que dejen ese camino, incluso se lo ha dicho la justicia, se lo dicen los militares, se lo dicen los gobiernos, se busca una salida y otra. Solamente ustedes, hermanos que están en esos caminos de muerte, de narcotráfico, de violencia, cuando se descubran amados por Dios, cuando se descubran perdonados por la misericordia del Señor, cuando descubran que tienen una oportunidad de ser servidores de la vida, van a volver por el camino del bien. Yo he escuchado a muchos que andaban por caminos equivocados y han dicho: no sabía que yo podía ser amado, no sabía que yo podía ser reinsertado en la sociedad, no sabía que la sociedad me estaba esperando. Pensábamos que nos habían rechazado, que ya definitivamente no éramos queridos. Y yo quiero decirles a todos los que están por caminos de muerte: la Iglesia colombiana, la sociedad colombiana los ama, y es más poderoso el amor que el narcotráfico, que la corrupción y que la guerra. Monseñor Luis José Rueda, el nuevo arzobispo de Bogotá, muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol y aquí lo esperamos. Muy amable. Juan Roberto, que el Señor lo bendiga y bendiga a toda nuestra patria en este momento difícil, que no perdamos la esperanza y que nos ayudemos todos por el camino de la vida. 7:47, hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, les vamos a contar: un médico en Bogotá